Y acá se muestra cuál es la estructura de estos precios, que depende justamente de estos dos conceptos, de la producción y de la absorción. La producción, como decíamos, que ese es el precio del PIB, este vendría a ser el deflactor implícito del PIB, que depende de la producción nacional que se vende internamente y de las exportaciones. Estos dos precios determinan el deflactor implícito del PIB. Y por otro lado tenemos el precio de la absorción, que depende también de dos precios, el precio de las importaciones y el precio de la producción nacional que se vende internamente. Y acá están las ecuaciones para calcular todos estos precios. Lo que sí garantiza, digamos, el tener una estructura de precios dentro del modelo es que tenemos que el sistema de precios dentro del modelo es muy consistente. Sabemos cómo se determina cada uno de los precios. Eso es bien importante. Bueno, este es el precio de la producción nacional que se vende internamente, que es PD. Esto viene de la ecuación 1, ¿no? Cuando calculábamos la oferta y la demanda, en realidad lo que determina la inflación que se determina en esas ecuaciones es la inflación de esta producción nacional que se vende internamente. Y a partir de PD podemos calcular PY, que es el deflactor implícito del PIB, el precio del PIB, que sería un promedio ponderado entre este precio de la producción nacional y este precio importado. Exportado. El precio exportado es igual al precio internacional por el tipo de cambio, es lo mismo con el precio importado. Y después tenemos el precio de la absorción, que es acá, digamos, de este precio sí se calcularía, por ejemplo, el IPC o la inflación, porque es el precio del consumidor. Y este es un precio también ponderado entre producción nacional y producción importada. La producción nacional está calculada acá y el precio de la producción importada está acá. Entonces, de esta forma, al tener un sistema bien estructurado de precios, realmente no tenemos problemas para los diferentes conceptos. Bien, después vienen los balances sectoriales, ¿no? Y acá les voy a explicar un poco cómo funciona cada uno de los sectores. Tenemos el balance del gobierno, el balance del sector privado y el balance del sector externo. El balance del gobierno, primero calculamos el ahorro del gobierno, que es igual a los ingresos por impuestos, menos el gasto corriente. Pueden haber otros conceptos de gasto corriente, pero para hacerlo más simple, lo voy a dejar acá. Los impuestos se calculan en términos del PIB, de la evolución del PIB, y bueno, esto puede tener mayor desagregación, pero en realidad la idea es mostrarles las principales características a nivel agregado. Y finalmente la ecuación 14 nos dice cómo se ajusta el gobierno, el balance del gobierno. LG es el financiamiento interno que tiene el gobierno. Entonces, ese financiamiento se va a ajustar a las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno. En primer lugar, para financiar su inversión, parte de ese financiamiento va a venir por el ahorro que tiene el gobierno, que se determina acá, y va a haber un financiamiento externo también que va a recibir el gobierno. Esta variable es exógena, y entonces las necesidades de financiamiento del gobierno se va a ajustar o el financiamiento interno que recibe el gobierno se va a ajustar a las necesidades de financiamiento que tenga el gobierno, digamos, dado su nivel de inversión, de ahorro y financiamiento externo. En el caso del sector privado es exactamente opuesto. O sea, en realidad acá veíamos que el gobierno determina su nivel de inversión y de alguna forma va a conseguir financiamiento para financiar ese nivel de inversión. En cambio, en el sector privado, bueno, vamos a ver un poco las otras ecuaciones. Esta es la determinación del ahorro del sector privado, es el ingreso menos los impuestos, menos el consumo privado. El consumo privado se determina con una función de consumo. Y el balance del sector privado, a diferencia del balance del gobierno, se cierra a través de la inversión. O sea, por ejemplo, si el gobierno gasta más, va a absorber más financiamiento interno, eso le va a restar financiamiento interno al sector privado y el sector privado va a tener que invertir menos, ¿no? O sea, dado un financiamiento externo que tenga el sector privado, acceso a financiamiento externo, y acá tenemos la demanda de dinero, digamos, en el sentido amplio que tiene el sector privado. O sea, quiere decir depósito, pero también billetes y monedas, y qué sé yo. Entonces, pero acá lo importante es destacar que el ajuste del sector privado va a venir a través de la inversión. En el sector externo, de la misma forma, tenemos el ahorro externo,
exportaciones menos importaciones, pueden haber otras transferencias, pago de intereses, todo esto no están incluidos en este modelo agregado. Las importaciones, como veíamos en el primer gráfico, o el segundo gráfico, cuando se determina la composición de la absorción, las importaciones se determinan como una función, como función de la absorción interna y de los precios relativos. Y la variable de ajuste del sector externo, esta es una opción, es a través de la variación de reservas, ¿no? Y la variación de reservas es igual al ahorro externo, que es igual al déficit o superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el financiamiento externo, que es al gobierno y al sector privado. Pero en el caso de Guatemala, como el Banco Central tiene este esquema de inflation targeting para el manejo de la política monetaria, entonces el tipo de cambio es flexible y por lo tanto en este caso sí hemos hecho un cambio, hemos incluido ese aspecto donde la variación de reservas se determina dentro del balance del Banco Central en función a los pasivos externos del Banco Central y por lo tanto al final el balance externo se ajusta vía tipo de cambio, ¿no? Hay una ecuación que determina la forma en que cambia. Bien, finalmente están los balances monetarios financieros. Acá tenemos el crédito interno, que es el crédito interno es delta L, que tiene dos componentes, al sector privado y al gobierno, pero en realidad, como decíamos, el crédito al sector gobierno está determinado en el balance del gobierno y lo que se ajusta es el crédito al sector privado. El total de crédito se determina entre la demanda de dinero menos la variación de reservas y la demanda de dinero se calcula en base a variaciones del PIB. Entonces, acá también se refleja ese mecanismo del crowding out, que es, o sea, si el gobierno gasta más, va a necesitar más financiamiento interno, dado que el financiamiento externo está dado, y el gobierno va a tomar más financiamiento interno, eso le va a quitar financiamiento al sector privado, y el sector privado va a tener que ajustar su inversión. Entonces, está incorporado ese mecanismo de crowding out a través de